Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Ajá, vecina, ¿y qué está haciendo usted ahí encerrada todo lo oscuro? Aquí, encerrada, buscando mi paz. ¿La paz? La paz es algo que está afuera, vecina. Abra las ventanas, córralas, deje entrar la luz y mire a los vecinos cómo pasan de bueno. Salir a la calle, a la vecindad y conversar con libertad y respeto es el camino. Elige en libertad. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. ¡Ey, para un segundo! Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos, colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Conversemos de diversidad en La Esquina Radio. Y viene más gente de la que piensa. Vecina, tiene toda la razón. Es un paisaje que vale la pena mirarlo. Lugar ya no es tu lugar, sino el de todos los demás. Tu cara solo se pone feliz. Ven a Medellín, sueños, corazones para descubrir. Aquí la primavera llega y se queda. El barrio, la esquina y la calle te esperan. Mi gente siembra progreso. Hemos cambiado dolores por besos. Sabemos renacer, buscamos la respuesta. Aquí, amar, es nuestra ciencia. El calor, la pasión te acompaña. La feria de las flores es en mi casa. El balcón de la abuela, la mesa servida, el amor es escuela, la canción de la vida. Somos un pueblo color campesino, somos la alegría de un jardín florecido. Somos la magia, tierra de esperanza, que viva la fe. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. También son hijos de Dios, también son hijos de Dios. Déjenos ser felices, la vida nos hizo así. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences. Feria de las Flores, estamos en fiesta en Medellín. Somos un pueblo color campesino. Hemos cambiado dolores por besos. Qué interesante esa propuesta, y precisamente como somos un pueblo color campesino, no podemos seguir con las costumbres tradicionales paisas campesinas que no tienen que ver con dejar nuestra cultura, sino con resignificarla. Y hoy vamos a hablar de cómo resignificar uno de esos elementos que en la cultura nos da tanta lidia para entendernos con el otro, que es la religiosidad o la religión. ¿Cómo es que yo puedo hacer un contacto con mi ser religioso, un contacto con mi Dios, cualquiera que sea su concepción, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de respetarme y de respetar a quien está a mi lado en sus diferencias, en sus decisiones y en sus interacciones? Soy Manuel José Bermúdez Andrade, periodista, docente universitario, conocido como el ciudadano gay de Medellín, un convencido de que mi cuerpo debe ser el primer territorio de paz. Si me descubro y si lo descubro en libertad, seré capaz de respetar en libertad a quien está a mi lado en sus decisiones y en nuestras interacciones. Y como cada viernes vamos a escuchar algo de música. Recuerden que la música en La Esquina Radio no es para que usted se entretenga o se distraiga, sino para que usted reflexione, para que usted piense hoy sobre el tema de la religiosidad. ¿Cómo es mi relación con ese Dios? ¿Cómo es mi relación con el otro en el respeto por su Dios o por mi Dios? Corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos a esas personas que se están acercando a Dios desde sus particularidades. Atrévanse a conversar con ellos y a encontrar también un punto de equilibrio para entender eso de Dios, ese Dios que nos acompaña, un Dios universal, religiosidad, vecindad diversa de conversar en la esquina, vallenato y salsa para que conversemos. Luisa María Ramírez, Sevilla Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Ay, soy hijo de Dios, que
más explicación desde que tú llegaste. Ya no concibo mi vida sin ti, me cambiaste la suerte. Que no estoy contigo, se ha vuelto evidente. Ay, que no estoy contigo, se ha vuelto evidente. Ay, mujer, reina de la creación, me extraña yo mismo que peno contigo, que santo no soy. Que me ha sorprendido y perfumo tranquilo al hacha que me dio. Protección. Si yo la tengo. Los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Violencia, maldita violencia, ¿por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. También son hijos de Dios, también son hijos de Dios. Déjenos ser felices, la vida nos hizo así. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences. Vecindades diversas conversan en la esquina, religiosidades, uno de los asuntos más difíciles cuando tengo que transitar al lado del otro, cuando tengo que transitar con el otro, tiene que ver precisamente con entendernos en esa manera de ver la religiosidad, esa manera de ver a nuestro Dios, esa manera de ver la vida. Incluso algunos dicen que es que si yo soy ateo, y yo digo, no soy ateo porque uno necesita levantarse en la mañana y tener la seguridad de que hay un ser, yo no sé cómo llamarlo, en quien uno puede creer y que puede pensar que desde ahí se va a afianzar para seguir en la vida. Y precisamente hoy tenemos como invitado a Edwin Salas de Caminares. Edwin, bienvenido a La Esquina Radio. ¿Cómo es eso de Caminares y cómo es eso de transitar por las religiosidades en la vida? Claro que sí, Manuel, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Pues bueno, vamos a hablar un poquitico de eso. Es muy interesante todo lo que hemos escuchado, porque vamos a mirar entonces cómo transitar en la vida con ese estado espiritual, cómo nosotros como seres individuales necesitamos realmente estar conectados con esa divinidad desde cualquiera de los puntos que lo podemos determinar. Caminares es un ministerio fraterno de oración que nace desde ese punto, desde cómo se nos excluye dentro de ese estado diverso también de creer y pensar a través de la forma de adoctrinamientos que muchas veces en nuestra cultura se nos han asignado, pero a partir de raíz de nuestro estado podemos empezar a determinar que nosotros también tenemos individualidad pensante, ¿sí?
y que no tenemos que actuar nuestra vida espiritual conforme a la necesidad de otros. Entonces caminar nace desde ese sentir, desde cómo a mí me excluyen desde un punto estratégico por mi pensar o por mi forma de ver la vida a nivel sexual o a nivel individual. Entonces ahí donde nosotros decimos, hay que crear un espacio donde no se nos limite, donde también en ese estado donde nosotros nos encontramos de individualidad podemos pensar de una manera colectiva y en conjunto desde la diversidad sexual como tal. Caminares es un ministerio que está abarcando todas las necesidades del ser humano, esa necesidad religiosa, esa necesidad física, esa necesidad espiritual, esa necesidad de encontrarse uno mismo desde uno mismo y encontrar al otro en uno mismo también, porque esa es la dualidad que nosotros queremos manejar. Entonces estamos mirando desde esa perspectiva cómo crear ese grupo, cómo fortalecernos desde ese estado en el cual nos han hecho a un lado desde la religión tradicional. Y nosotros hemos dicho no. Hemos marcado como un presidente, hemos dicho, no nos pueden alejar de ese estado espiritual porque es algo individual, porque es algo que nace en mi corazón, crece en mi corazón y lo desarrollo dentro de mi ser para entregárselo al otro. Entonces nadie puede condicionarme, ni Manuel, y nadie me puede decir a mí cómo tengo que vivir un estado espiritual cuando es mi vida la que habla a través de ello. Y en el caso particular de Edwin, ¿qué fue lo que pasó para llegar a donde están ahora planteando Caminares? Bueno, inicialmente yo crecí en un hogar tradicionalmente cristiano, de una formación muy tradicional. Entonces yo siempre crecí, primero reconociéndome como ser homosexual y segundo también reconociéndome como un ser espiritual. Entonces yo decía, en mi iglesia tradicional me decían no puede ser compatible una cosa con la otra. Y yo empecé a crecer y a crear un estado en el que yo decía, ¿por qué no? Si mi ser espiritual es algo mío, es algo que nadie me lo da, es simplemente algo que yo voy desarrollando en mi estructura de vida. Entonces ahí fue donde yo empecé a decirme, nadie me puede excluir y nadie me puede sacar de una relación personal, porque es personal realmente el mundo espiritual. Y ahí fue donde yo empecé a indagar, a consultar, a darme cuenta que realmente sí se puede vivir un estado espiritual desde una condición gay. Bueno, vamos incluso a hablar un poquito de eso porque precisamente la intención es que mucha gente que está allá y que se siente excluida de lo religioso, no estoy hablando solo de los cristianos, sino que casi todas las religiones tienen la particularidad de excluir a algunas cosas, algunas diferencias, en este caso las diferencias sexuales, que entender que la gente necesita ese escenario espiritual y que como necesita ese escenario espiritual, qué rico encontrarlo precisamente en una posibilidad como Caminares, o sea, esta y muchas otras posibilidades por el estilo, donde no se trata de hacer ritual, no se trata de dogmatizar, no se trata de crear una nueva iglesia, sino de decirle, mire, usted es en esencia también espiritual y su relación con Dios vale la pena mantenerla y vale la pena recuperarla, y en esa medida entonces esta es una de esas vías. Vamos a escuchar algo de musiquita, vamos a escuchar algo de reflexiones y la intención es que usted allá en su casa vaya pensando y piense en su relación con Dios, en esa relación que usted tiene, cualquiera que sea su religiosidad. ¿Piensa que sería justo que alguien estuviera excluido de su condición de Dios? ¿Piensa que sería justo que alguien solamente por ser homosexual o por ser negro o por ser de otra escenario de vida, cualquiera que sea, solo por eso vale la pena que tenga que renunciar a Dios? Además, decía Edwin, me crié en un hogar cristiano y entonces, es decir, uno también, su religiosidad tiene que ver con la crianza y entonces yo no puedo de un día para otro decir, me excluyo de una cosa en la que nací y con la que me he alimentado mis primeros momentos de vida. Vecindades diversas que conversan en la esquina, corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y empiece a ver si es cierto que su Dios es un Dios universal, si es cierto que su Dios es un Dios de amor. Empiece a ver con ojos de amor a esos vecinos y a esas vecinas, así no compartan su misma visión de Dios. Vecindades diversas que conversan en la esquina. María Ramírez, Sevilla Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía. Aquí, en La Esquina Radio 101.4. Ángel de la guarda, dulce compañía, sígueme los pasos, dame tu alegría, no me desampares cuando cae la noche, no me desampares cuando llegue el día,
dame la esperanza. El Dalai Lama sobre la espiritualidad y la religiosidad. Yo creo que debería haber dos formas de espiritualidad. Una espiritualidad con fe religiosa, como mi espiritualidad y la espiritualidad de mi hermano cristiano. Esas son espiritualidades con fe, ¿verdad? Yo siento que debería haber otra forma de espiritualidad. Una espiritualidad sin ninguna fe religiosa. Simplemente intentar aumentar o conservar nuestra parte buena de la naturaleza humana. Simplemente el sentimiento de compartir con los demás, cierta forma de bondad hacia los demás. No se necesita ninguna fe religiosa, ni una iglesia. No necesita iglesia, no necesita templo. Creo que todas las familias tienen el potencial para proporcionar esos simples y buenos valores humanos. Pero si me preguntáis por un plan realista y sistemático para conseguirlo, no tengo la respuesta. Solo cero. Por eso, busco un método o plan práctico. Eso, creo, no es en mi interés. Es en el interés de todos. Soy Margarita Valencia, bacterióloga, especialista en inmunología y vacuna, y vivo en Robledo, una mujer de Medellín. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en la esquina. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma. También son hijos de Dios, también son hijos de Dios. Déjenos ser felices, la vida nos hizo así. No te avergüences, y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Diversa de conversar en la esquina. ¿Cómo es eso de mi relacionamiento con la espiritualidad? ¿Cómo es eso de mi relacionamiento con Dios? ¿Cómo es eso de ser excluido de mi relación con Dios? Entonces decíamos que en agosto, donde estamos celebrando precisamente una Medellín innovadora, una Medellín proyectada al futuro, no tiene sentido que todavía tengamos esos rezagos de entender y respetar las diversidades en todas sus magnitudes, las diversidades de la vida que son las que nos hacen crecer. Edwin, ya nos contaste un poquito de lo particular, pero yo quisiera saber de esa gente que ha pasado y que ha transitado por el escenario de conversación con ustedes en Caminares, ¿qué le pasa a una persona cuando se siente excluida de su religión tradicional, cuando se siente que ese Dios en el que ha creído toda su vida ya le dicen que no puede creer porque es un Dios que no lo quiere? Claro que sí, Manuel. Mira, la clave está en la palabra condenación. Desde que nosotros iniciamos este transitar espiritual, desde nuestra cultura propia, desde niños, esa palabra siempre ha estado marcada en nuestras vidas. Si tú no haces las cosas conforme a lo que es los lineamientos estratégicos de la Biblia o del libro en el cual cada uno de nosotros nos podemos estar basando, lo último que podemos llegar es estar en un estado de condena. Entonces obviamente eso te va trabajando a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel de todo, porque tú te empiezas a comportar de acuerdo a esos parámetros establecidos porque no quieres eso. No quieres llegar a ese estado de condena. Entonces cuando tú en esa juventud de crecimiento empiezas a darte cuenta que te estás desviando de ese contexto y que tu final va a ser un estado de condena, tú te puedes imaginar ese choque emocional y psicológico que puede llegar a tener uno. Lo digo desde mi punto de vista personal, como lo viví realmente. Y obviamente hemos podido conversar con muchos jóvenes y todos encasillamos exactamente en el mismo contexto. Es muy triste, da mucho dolor saber que a ese Dios en el cual tú has creído, en el cual tú has amado y que te han dicho que es un Dios de amor, que es un Dios de perdón, que es un Dios de paz, a ti no te ve con agrado, a ti es un Dios de desprecio para ti simplemente porque no cumples con ese parámetro dentro de ese parámetro social y religioso. Entonces muchos de los jóvenes con los cuales hemos estado y hemos conversado entramos en un proceso de agotamiento físico porque estamos tratando de luchar, de agotamiento psicológico porque es una lucha constante que estamos haciendo con nosotros mismos, con ese querer opacar, querer hacer que nuestra condición homosexual no salga o reprimirnos realmente de una manera muy fuerte. Entonces entramos en depresiones, en angustias, en situaciones en las cuales no queremos reconocernos a nosotros mismos ni reconocer el entorno, nos volvemos incluso agresivos y hemos visto algunos casos en los cuales el suicidio es una de las salidas más importantes. Entonces ahí es donde nosotros decimos, hey, aquí está pasando algo.
aquí está pasando algo porque no podemos permitir que nosotros como jóvenes se nos siga vulnerando el derecho a ser diversos y mucho más el derecho a acoger, que ese Dios en el cual hemos creído nos acoja con amor, y no es justo que nos sigan discriminando simplemente por el hecho de que se quiere interpretar una palabra de acuerdo a un contexto social y político. Hay una cosa incluso muy bonita porque muchos de los referentes que tienen que ver con religión, por ejemplo, asumen una plegaria por Bobby como una insignia de trabajo, donde una mamá cristiana, radicalmente cristiana, no asume el respeto por su hijo y sus diversidades hasta tanto él se suicida, y cuando se suicida se da cuenta que cómo así que si Dios me dio un hijo para la vida, luego me va a mí a permitir que sea yo misma quien lo censure en nombre de ese Dios, y esa señora incluso termina siendo activista. ¿Cuántas mamás allá no se han puesto a pensar que no es solamente un asunto de que creo o no creo, es un asunto también frente a la vida, es su hijo, es su hija? ¿Cómo se atreve usted a pensar que ese Dios que te quiere, que es un Dios de amor, si te dio un hijo homosexual, si le dio a la vida un ser homosexual, va a ser un ser malo, va a ser un ser perverso? Al contrario, si usted lo acoge y lo acompaña en una doctrina distinta a rechazarlo, a marginarlo, con toda seguridad que va a ser un ser, como tenemos hoy a Edwin aquí, luchando precisamente por un asunto de una ciudadanía plena de derechos y de deberes, por supuesto, con la vida. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente, atrévase a mirar con otros ojos, con ojos de verdad, de amor, a quien está frente a su casa, a quien está ahí en su vecindad. ¿Cuántos jóvenes, hombres y mujeres, simplemente no se han acercado a Dios, no porque no crean en Dios, sino porque ese Dios que usted les está proponiendo es un Dios demasiado rígido que no permite que su esencia de vida funcione? Vecindades diversas se conversan en la esquina. Luisa María Ramírez, Luisa Villavilla. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Desde ahora contarás con un medio cultural, informativo, musical, educativo. La Esquina Radio, 101.4 FM. Para vivir y sentir la ciudadanía. Que yo va a subir y usted va a bajar con los zapatos de changote, mi changota, changoteito Dios batala y papá lo ayer. Padre mío San Lázaro, ay, Padre mío Padre mío San Lázaro. A lo largo de la historia han surgido individuos cuya contribución a la humanidad ha sido única y significativa. Una figura así es Krishnamurti. Todo cuanto hemos inventado, los símbolos en la iglesia, los rituales, todo ha sido puesto ahí por el pensamiento. El pensamiento ha inventado todas estas cosas que llamamos sagradas. Ha inventado al Salvador, ha inventado los templos en la India y el contenido de los templos. De modo que el pensamiento en sí mismo no es sagrado. Y cuando el pensamiento inventa a Dios, Dios no es sagrado. ¿Qué es sagrado entonces? Esto solo puede comprenderse o puede ocurrir cuando nos hemos librado por completo del miedo, del dolor, y cuando existe este sentimiento de amor y compasión que tiene su propia inteligencia. Entonces, cuando la mente se halla totalmente silenciosa, puede tener lugar
aquello que es sagrado. Este día empieza a crecer. Me llamo Eva Videgain, soy de Argentina, estudié antropología y después hice un posgrado en ciencia y tecnología y sociedad. Estoy haciendo antropología de la salud en un instituto de medicina tropical que se encuentra en Puerto Iguazú, INMED. Depende del Ministerio de Salud de la Nación y es un instituto asociado a el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Voy a ver si puedo correr. A Colombia vine a un congreso, el 9º Encuentro Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología. En Bogotá, Colombia tiene un observatorio de ciencia y tecnología y tiene un manual de indicadores que se hizo en el año 92, que rige para toda Latinoamérica. Tengo que aprender a volar. Mi presentación en ese congreso tiene que ver con un estudio de cómo investigadores hacen ciencia en un contexto de la periferia, fuera de los centros de investigación, usando técnicas de antropología de la salud. Me interesa estudiar cuáles son las estrategias que tenemos para hacer frente a una enfermedad. La enfermedad uno no elige, uno cae enfermo y entonces uno se ve en dar respuesta a eso, se ve en la necesidad de recurrir a diferentes sistemas de salud. Uno de los sistemas de salud reconocidos, el que uno recurre es el médico, pero a la vez iremos a alguien que nos tire la carta de tarot para decirnos por qué estamos enfermos. La medicina alternativa, la acupuntura, el reiki, la homeopatía, los curanderos, los chamanes, el ayurveda, todo eso es lo que yo estudio. Al final de este viaje en la vida quedará. Mando un saludo a La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, desde el barrio Villa 14 de Puerto Iguazú, noroeste de Argentina, en la ciudad donde están las cataratas, una de las 7 maravillas del mundo. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma. También son hijos de Dios, también son hijos de Dios. Déjenos ser felices, la vida nos hizo así. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences. Vecindades diversas se conversan en la esquina. Estamos hablando de esa relación con Dios a propósito de agosto, un mes en que estamos pensándonos como cultura paisa, como cultura que está proyectándose a la vida, que está proyectándose al futuro. No tiene sentido que lo hagamos cuando todavía tenemos lastres de imposibilidad de entendernos con el otro y con la otra, solo porque el otro o la otra cree en algo distinto a lo que yo creo. La mirada del mundo tiene que ser más pluriversa, menos universal. Precisamente cuando yo empiezo a resignificarme por fuera de esos lineamientos eclesiásticos tradicionales, ¿cómo es mi proceso para acercarme a Dios? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar en mí para empezar a pensarme hijo de Dios? Claro que sí, Manuel, es muy interesante esta parte del tema porque es ahí donde nosotros empezamos, ¿sí? Primero tenemos que cambiar el concepto de ese Dios que nos han impuesto o ese Dios que normalmente uno tiene por concepción. Primero lo que le tiene que hacer es identificar su propio ser, su propia esencia, darse cuenta de que siempre nos han dicho que somos creados a imagen y semejanza, ¿sí? Por ende, entonces nosotros tenemos incorporado ese ser dentro de nosotros, esa esencia prana que nos da esa vida, eso lo podemos denominar como Dios. Dejar de sacar a Dios simplemente en un estado de ritualización, sacarlo de los templos, sacarlo de esos lugares donde solamente algunos pueden llegar, porque incluso hay culturas donde no se puede llegar más allá, y decir es que está dentro de mí, esa esencia de Dios habita en mí y también a través del otro. Podemos ver a Dios a través del otro, a través de todo lo que nos rodea. Entonces, si cambiamos esa concepción, nos vamos a empezar a identificar quiénes somos, un reconocimiento real de quiénes somos. Estamos haciendo un reconocimiento real de quién es Dios. Si nosotros no nos reconocemos como seres individuales, o como seres sociales, o como seres homosexuales, bisexuales, en fin, cualquiera sea su género, ahí entonces estamos fallando ya como primera etapa. Debemos de reconocernos a nosotros en ese estado de ser individual, de ser social, para poder empezar ahí a determinar un camino con Dios. Sacarlo de donde lo tenemos
donde nos lo han puesto e incorporarlo dentro de nuestra propia esencia, en nuestro propio transitar, en nuestro propio andar, en nuestro propio relacionamiento con el otro. Ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta que Dios realmente está activo, que Dios realmente está vivo, que no es un Dios que excluye, que no es un Dios que abandona, que es un Dios que todo el tiempo está contigo y que solamente tú puedes hacer que Él reaviva ese ser de ti. Y usualmente, ¿qué recomendaciones le dan a la gente que va como para encontrarse con ese Dios, para reencontrarse con ese Dios? ¿Qué hace la gente? Cuando llegan al grupo, lo primero que hacemos es identificarte contigo mismo. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Tratar de entender el por qué y el para qué estamos. Ahí ya uno empieza a darse cuenta el por qué se encuentra en un estado social como tal y el porqué de muchas cosas que tú tienes en tu vida en estos momentos. Y ahí empiezas a identificar el propósito que Dios está haciendo en tu vida con cada una de las cosas que estás empezando a hacer. Y ahí uno va entendiendo que realmente estás encaminado con un propósito espiritual, no con propósitos religiosos, que es lo que queremos abolir. Queremos abolir un estado de relacionamiento. Cuando tú te relacionas contigo mismo, te estás relacionando con Dios. Incluso recuerdo aquí una anécdota de un amigo que cada vez que iba a tener sexo tapaba como el crucifijo o la virgen o no sé qué con un trapo, y entonces es ese mismo sentido. Si yo tengo un Dios al que le puedo tapar los ojos, si yo tengo un Dios que está ubicado por allá en un templo donde voy cada 8 días, y si yo tengo un Dios que está excluido de mi ser, es un Dios al que yo pueda engañar y es un Dios al que yo estoy engañando con la vida. En cambio, si es un Dios al que yo tengo permanentemente en mi vida y en mi esencia, voy a ser un buen ciudadano, voy a respetar la vida, voy a ser ecologista, un montón de cosas de protección por la naturaleza. Ahora que estamos hablando de flores precisamente en la Feria de las Flores, voy a tener un concepto distinto del relacionamiento con el otro, desde el respeto. Vecindades diversas que conversan en la esquina, corra las cortinas de su casa, corra las cortinas de su mente y atrévase a mirar y a pensar sobre todo hoy el tema de cómo estamos permitiéndole a la gente que se acerque con esa posibilidad de Dios, con esa posibilidad de tener una proyección espiritual, de ser en la vida que va más allá incluso de esas limitantes que nos propone el cuerpo. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Luisa María Ramírez, Sevilla Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Para encontrarnos, para conocernos, para entendernos. Al aire, La Esquina Radio, 101.4 FM, la radio comunitaria de Medellín, transmitiendo desde el Ávila para toda la capital antioqueña. La Esquina Radio, para vivir la ciudadanía. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Fabián Sanabria, antropólogo y sociólogo, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, sobre religiosidad y espiritualidad. Cada vez desconfío más de las instituciones religiosas, como de las instituciones sociales en general, por una razón muy sencilla. Y es que durante mucho tiempo se validó el creer religioso en las iglesias, en las instituciones religiosas, pero ellas ya no alcanzan a controlar el creer religioso. Ya el creer religioso se puede validar intersubjetivamente, comunitariamente o de manera estricto sensu individual. Digo, yo creo en Dios o yo no creo en Dios, punto. O entre mis amigos, o en una comunidad carismática, por decir algo, o de gente que se reúne a meditar, pero no necesariamente ante el cura, o ante el obispo, o ante la autoridad eclesiástica. Y eso mismo que pasa en el campo religioso, pasa en el campo político, pasa en el campo científico, inclusive pasa en el campo del deporte, etcétera, etcétera. Es decir, que esa idea de validar el creer por una autoridad única, por un papado, ya
ya muy poco, es hasta chistoso, ya se vuelven figuras folclóricas en el mejor de los casos, ya cuando uno ve al Papa Benedicto XVI con un sombrero similar al de Juan XXIII ya es folclórico, o sea uno dice, qué maravilla, es un chiste. Podría ser una muy bella metáfora como lo hizo Fellini en su película Roma de ese desfile de sotanas en el Vaticano, pero es simplemente pura estética, no más. Entonces, religión no como algo que esté en las instituciones religiosas, sino habría que ir a su origen también latino, religare, que quiere decir volver a unir. Por ejemplo, el diálogo que yo puedo, aún a través de una cámara de televisión, con alguien que me escucha tener, si es retroalimentado de algún modo, podría ser religión, podría ser religioso, sin necesidad de creer en un espíritu, en un más allá, en un Dios con mayúscula, monoteísta, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Esto que podemos hacer en términos de relación social, eso es ya religión. Entonces yo creo que lo que habría que pensar es en espiritualidades. ¿Qué tipo de espiritualidad tiene un joven meditando, creyendo en Dios, yendo a misa, yendo a la mezquita, etcétera, etcétera? Hay múltiples posibilidades, pero ya eso no está concentrado en los administradores de lo sagrado que nos dijeron esto es lo sagrado y eso es lo profano. Esa idea de oponer lo sagrado a lo profano, que es un bello texto de Mircea Eliade cuando señala el gran historiador de las religiones, esa oposición entre lo puro y lo contaminado, entre los sacerdotes y los laicos, ya no funciona en el mundo actual, porque desde los poetas malditos y muchos otros nos enseñaron que lo sagrado podía estar en el sexo, en la comida, podría estar por fuera de lo que controlaban los administradores de lo sagrado. Eso no les gusta ni cinco, porque es como si les quitaran la clientela, pero se las están quitando, y se la quita más Shakira y Madonna y Michael Jackson. Seguramente pues el Papa compite con Michael Jackson igual, ante un joven que hace zapping se queda con Michael Jackson y cambia al Papa. Entonces le toca al pobre viejito hacer lo que más puede para tratar de medio tener rating. Pero entonces el mundo actual nos cambió todo, y eso también es muy interesante, porque ya no podemos hablar de un Dios único, todo las grandes tradiciones religiosas que culturalmente son muy interesantes, nos forman, nos educan, nos instruyen, nos informan. Pero ¿por qué Dios no podría estar en este vaso? Si Dios no está, no hay algo de Dios en este vaso es superior a Dios, porque si Dios es todo y el todo no comprende este vaso, entonces yo creo más como en una suerte de panteísmo agnóstico. Es una contradicción, es decir, Dios está en todo, pero al mismo tiempo no estoy seguro. Eso a nivel personal. Pero creo que los jóvenes tienen muchas opciones espirituales, muchos caminos. Hay una experiencia muy linda que se la recomiendo, eso, así como había lo de las películas. Yo quisiera, desgraciadamente fue apuñaleado Roger Schutz, el fundador de Thésée, de la comunidad de Thésée al sur de Francia. Es una comunidad bellísima porque es absolutamente ecuménica. Entonces son jóvenes que se reúnen en carpas y tienen una espiritualidad protestante mezclada con cantos benedictinos, y es un excelente ejercicio ecuménico para el cristianismo. Yo sueño con otros ejercicios así para otras religiones. Para el Islam, que es muy difícil porque es muy recalcitrante el Islam, tendrá que entrar en modernidad y en democracia. Eso le cuesta terriblemente, por eso hay tanto terrorismo en el Islam, bien, en parte por la religión, porque a Salman Rushdie lo atacaron terriblemente, le pusieron bombas en Londres porque dijo que el profeta Mahoma era homosexual. Eso fue dramático. Y entonces el ayatolá dijo, si alguien dijo eso es digno de morir, y con eso le echó a los terroristas para que lo mataran. Pero el problema es que Salman Rushdie era un ciudadano inglés. Entonces ya estaba protegido con otro estado, con otra laicidad, y bueno, todavía sigue vivo. Es un excelente escritor, el escritor de los versos satánicos. Espero que por decir esto no me... en fin, bueno, pero el mundo está en democracia también. Hay que respetar las diversas posiciones, confesiones. Claro, ya agredir, no sé, poner un Cristo crucificado con el pene parado, pues puede ofender a alguien. Entonces trate de no hacerlo, señor artista, aunque si lo pone en el museo ya hay una discusión. Ya no hay nadie que pueda decir yo me adueño del símbolo sagrado, ¿no? Se puede usar de múltiples maneras, y eso es genial en el mundo actual. Y creo que Colombia ya empieza como a... Me volví muy global finalmente, pero Colombia ya empieza como a abrirse hacia esos escenarios. Hacen escándalo al principio, pero
se va abriendo poquito a poco. Por ahí hubo una fotografía hace unos años de la Última Cena, donde estaban una cantidad de escritores y políticos, un poco con una mujer desnuda que era la Magdalena, tratando de hacer una paráfrasis de una obra de Rafael. Eso fue un escándalo en Colombia, tan conservador que es. Pero ahí se va saliendo poquito a poco de esa mojigatería y ese clericalismo, y se va haciendo un poquito más secular. Y eso es bonito, ¿por qué no? Qué bonito que uno encontrara obispos como en Brasil que le quitaron la mitra, obviamente, porque repartía condones en la catedral, o que lavan la loza. No tienen 6 empleados domésticos. Va cambiando poquito a poco. Pero bueno, sí, panteísmo agnóstico. Es decir, Dios está en todo y no estoy seguro. Soy una mujer de Medellín. Mi nombre es Sol María Betancura Rubla. Vivo en Robledo, Villacampiña. Soy socióloga de la Universidad de Antioquia y la mayoría de mi vida ha estado dedicada a la docencia. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en la esquina. Tengo voz en mi alma, voz en mi alma. También son hijos de Dios, también son hijos de Dios. Déjenos ser felices, la vida nos hizo así. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences. Yo recuerdo, vecindades diversas que conversan en la esquina, yo recuerdo que alguien decía, yo creo que alguno de los curas, yo también me crié con curas en Ciudad Don Bosco, salesianos, además de misa todos los días y de rosario todas las noches. Una cosa que además me sirvió mucho en la vida, no para ser rezandero, porque ahora ya no soy católico, sino que me sirvió para tener principios, por ejemplo, de solidaridad, porque además rezábamos en Gallada todos los muchachos, porque además era el momento de reflexionar sobre temas de juventud, de niñez, una cosa muy bonita. Pero uno tiene momentos que incluso cuando tiene que romper, hacer la ruptura con su relación cotidiana y tradicional con Dios, le duele mucho, por ejemplo, la música de las iglesias, los rituales de las iglesias, pero también eso a veces se vuelve una cosa muy sosa que uno no quiere seguir repitiendo. ¿Cómo es la ritualización en el caso de ustedes? ¿Qué hace un grupo cuando se encuentra y además cuando no todos tienen la misma mirada de Dios, tienen la misma esencia de que son rechazados pero no tienen la misma mirada de Dios? ¿Qué hacen cuando se encuentran? Claro que sí, mira, Caminares es un ministerio ecuménico, por ende cualquier cultura o forma de ver a Dios ahí está bienvenida. Nosotros dentro de la ritualización que tenemos dentro de la ceremonia como tal, hacemos varias cosas. Primero hacemos cantos o alabanzas que nos permiten simplemente adiestrar el espíritu, como entrar en un contacto de alianza con lo que vamos a empezar a hacer, todos en unión de sincronía de lo mismo que vamos a empezar a realizar. Hacemos una oración en la cual nosotros nos exponemos ante el Padre o ante ese ser o ante esa divinidad, poniéndonos delante de Él, diciendo estamos aquí y somos corpóreos, usted está dentro de nosotros también. Ya luego venimos haciendo actividades y lo que decimos en el momento como la prédica o el momento de la palabra no es más que un momento de reflexión en el cual traemos temas de vida. Traemos temas en los cuales nos convertimos en debatores de la vida, empezamos a debatir, empezamos a hablar, empezamos a cuestionarnos nosotros mismos sobre ciertas verdades o sobre ciertas mentiras que la sociedad nos trae, y eso lo que nos está apoyando es un estado de crecimiento, un crecimiento que, como les decía inicialmente, nos abarca todo lo que es cuerpo, alma y espíritu, porque también hacemos actividades que nos llevan a un estado lúdico, a un estado en el que nos reímos, a un estado en el que incluso muchas veces lloramos de todas esas anécdotas, y que hacemos ese estado de exteriorización de cada uno de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, con el otro, con el estrechar la mano, con el abrazar al otro, con decirle al otro yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te apoyo en esa dificultad. Entonces es algo muy bonito porque realmente nos convertimos en hermanos unos de otros, ¿sí? Y realmente empezamos a ver al otro con ese estado de que Dios está en ti también, y por ende si yo tengo una buena relación con Dios, la debo tener contigo, porque si no entonces no tendría sentido hablar de un Dios que excluye o un Dios que simplemente está para algunos cuantos. Ahí en el grupo lo que hacemos es realmente introducirnos dentro de ese margen. Algo muy bonito que nosotros hacemos en Caminares es que a nosotros no nos importa cuál es la condición de cada persona. Allí llegan heterosexuales, el que sea. Nosotros nunca llegamos diciendo cuál es tu condición, simplemente acogemos personas y nos reunimos en un estado de diálogo y crecimiento, básicamente eso. Entonces decíamos, de alguna manera en la ritualización lo que hay es una alabanza, que la música
tradicionalmente, incluso lo sabemos, pues nuestros ancestros indígenas nos permite el acercamiento a la espiritualidad. Luego hay lo que llamarían los cristianos la palabra de Dios, que en este caso es cómo pensamos la vida, hablemos todos sobre la vida, qué es lo que pasa aquí. Hay unos compromisos que de alguna manera también pasan en casi todos los rituales eclesiásticos, y hay una comunión que tiene que ver más con cómo me estoy relacionando con el otro. Básicamente es Sí, como básicamente. Algo muy bonito que nosotros hacemos es algo que se llama oración fraterna. La oración fraterna es que nosotros nos tomamos la molestia de orar por otros y sentirnos juntos en un solo grupo como tal. Ya hay la necesidad muchas veces de tomarse de las manos, de darse un abrazo. Es muy bonito porque hay un estado de descarga emocional que se da a través de ese estado espiritual que hicimos durante toda la hora y media que llevamos haciendo la celebración como tal. Entonces en la oración fraterna nos convocamos a unos a otros por la necesidad del otro, o por la necesidad de poder compartir con el otro ese estado negativo en el que se puede encontrar, o ese estado de dolor, o ese estado simplemente de necesito que me escuches o necesito que me abraces. Bueno, vecindades diversas de Conversar en la Esquina, ya vamos entrando casi al cierre del programa. Recuerden que en la Esquina Radio la música y todos nuestros comentarios no son para que usted se distraiga, sino por el contrario, para que usted asuma y piense, y se piense cómo está usted interactuando, cómo está comunicando en comunión, cómo está haciendo una comunión real con la vida, con esa persona que está a su lado. Muchos de los hombres homosexuales, sobre todo en particular los hombres homosexuales que se sienten excluidos, entonces cogen el otro camino, que es el de olvidarse por completo de que existe una posibilidad de vida en torno en su entorno directo, es decir, que yo tengo un compromiso con el otro y con la otra, que yo tengo un compromiso con la vida misma. Vecindades diversas que conversan en la esquina, corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos y a pensar otras posibilidades para esas personas que están excluidas de la posibilidad de Dios, para que encuentren a Dios como esencia en esta vida diversa que nos conversa. Luisa María Ramírez, Luisa Villavilla. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. A la esquina una nota, cuido carros, hago mandados, a la esquina la gente, que la esquina es muy nota, mi sabecita. La esquina es el encuentro de dos lados. La esquina es un lugar de encuentro. En la esquina nacen los sueños. En la esquina pasamos bueno. La Esquina Radio, un espacio para que la palabra vuelva a irradiarse entre las mujeres y los hombres. Un espacio para construir un mundo ético, abierto a la vida, digno y justo. La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas,
para un segundo. Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Vecinas mujeres, transformadoras de independencias. Regina 11, la transformación desde lo más simple. Reconocerse partícula divina. Yo soy Regina Betancourt de Lisca, una mujer común y corriente que siente, que llora, que se enamora, lo mismo que cualquier persona. ¿Y cómo me defino? Como una mujer del pueblo. Yo lo que pretendía y pretendo es que la persona se quiera, que la persona aprenda a vivir. Yo soy partícula de Dios y usted es partícula de Dios. La energía nuestra, porque no es Regina, es cualquier persona, tiene capacidades mentales. Yo soy un cuerpo que le está dando albergue a un espíritu y ese espíritu necesita una casa limpia. Bañarse, inmediatamente se levanta, entonces encaja la energía y usted se ve diferente. Y las personas se sienten distinta también, que usted se siente bien donde hay limpieza, ¿cierto? Pero si pasa donde hay mucha mugre, entonces se va sintiendo mal y le va dando magia negra a los demás. Somos templo porque en nosotros está albergándose el Hijo de Dios, el Espíritu. Las personas están convencidas que Jesús era el Hijo único de Dios, y era cierto. Él dijo, yo soy el Hijo único de Dios, mas todos vosotros sois mis hermanos. Él no dijo yo soy Dios, dijo soy el Hijo de Dios. Cada persona es hijo único de Dios, porque usted no tiene reemplazo en ninguna parte. Es por eso que yo sigo aprendiendo de Regina, para yo seguir mi vida sin tropiezos ni maldad. Yo siempre he sido muy irreverente. Yo nunca soñé estar en política. Primero porque no sabía qué era eso. La política para mí fue como un accidente para revolucionar a Colombia y para demostrarle que las mujeres podemos y los hombres también, sin necesidad de estar dentro de los partidos políticos. Primera vez en la historia que una mujer en el mundo lograra fundar un partido político. Entonces se fundó el Movimiento Unitario Reginista y a raíz de eso hicieron una legislación para decir que no se pueden partidos personalistas. Era el único. Total, legislaron para mí. Entonces fue cuando salió el Movimiento Unitario Metapolítico. Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol. Yo no creo que yo tenga que querer algo. Yo creo que la imagen se forma y la imagen mía, por más que la quieran borrar, no van a poder. Yo no tengo por qué imitarlo ni a usted ni a nadie. Yo quiero ser yo y quiero hablar con el pueblo. Entonces, así, el pueblo me entiende y hasta los más inteligentes también. Yo creo que me tienen que reconocer es por la verdad que yo he dado. Es decir, mi verdad. Cada persona es una verdad diferente. Me espantó una mujer, ay mamá, porque no quería creer. Desde una esquina diversa en la vía al mar, corregimiento de San Cristóbal, para la esquina radio 101.4 FM, Manuel José Bermúdez Andrade. Esta es una producción de Palco Comunicaciones para la esquina radio. Mi nombre es Consuelo, soy una cantautora peruana, lesbiana y visible. Soy una mujer porteña de Huacho, una tierra de brujas y embrujos. Ahora vivo en Lima, soy una bruja loca y feliz, que hace parte de esta vida diversa que conversa en la esquina. Un saludo desde Perú para la Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma. También son hijos de Dios, también son hijos de Dios. Déjenos ser felices, la vida nos hizo así. No te avergüences, que alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences. Vecindades diversas se conversan en la esquina, la esencia de las flores. Durante mucho tiempo incluso algunas de las religiones míticas hablan, por ejemplo, de que hay un espíritu en la naturaleza, hay un espíritu que llaman las hadas y las ninfas en el agua, en las flores. Yo quiero que hablemos un poquito incluso, Edwin, primero que nos contés cómo llega la gente
cuando necesitas llegar a Caminares? O sea, ¿dónde se reúnen? ¿Qué hacen? Y luego hablamos un poquito de Flores para cerrar el programa. Claro que sí, Caminares lo podemos encontrar en Facebook como Caminares Ministerio Fraterno. Estamos ubicados en Aranjuez, Álamo, cerca de la estación Universidad del Metro, en carrera 52 a 8513, segundo piso. Ahí queda nuestro servicio Caminares los sábados a las 6 p.m. Esa es una acción comunal, ¿cierto? ¿Es la sede? No, ya tenemos una sede propia. Ah, qué bien. ¿Y qué días? Los sábados 6 p.m. Ok, si yo quiero ir allá, ¿qué tengo que predisponerme para ir allá? Bueno, lo único que nosotros exigimos es un corazón dispuesto a recibir y a dar, es lo único. Recordemos que no vamos con ningún lineamiento filosófico ni pensamiento doctrinal como tal, sino que deseamos y anhelamos que todos lleguemos simplemente desde el propósito de dar y recibir. Bueno, Edwin, ¿y cuánta gente en promedio trabaja con vos, está trabajando en torno a este proyecto de espiritualidad para los LGBTI, pero en general para la gente excluida de las iglesias y de los credos? Claro que sí, en estos momentos tenemos un grupo base de 7 personas, jóvenes que estamos en un proceso de formación constante para poder llegar a los otros jóvenes que asisten al grupo de una manera más profesional, ¿sí? E idónea. Y también pues el grupo como tal en este momento está conformado entre 20 y 25 personas como tal, que se van moviendo de acuerdo, pues van cada 15, cada 20, pero siempre hay una constancia entre cada uno de ellos. Y obviamente venimos en un estado de formación para poder llevarle a todos ustedes cosas muy, muy gratas. En términos anecdóticos hemos hablado de vos, pero por ejemplo de esos chicos o chicas que han estado con vos en el proceso, que ya son otra persona, por decirlo de alguna manera, ¿qué nos contarías, por ejemplo, de alguien en particular? Bueno, tenemos un chico que se llama Juan Guillermo, es muy especial porque él llegó totalmente desubicado con su estilo de vida, con su forma de ver la vida, su estado de perspectiva. Realmente creía mucho, no creía nada, estaba por el mundo como divagante sin saber qué hacer en muchos aspectos. Cuando llegó al ministerio y dijo desde entrada, yo quiero estar aquí, yo me quiero quedar, yo quiero formarme, yo quiero hacer un montón de cosas, yo le dije listo, porque en el ministerio tenemos eso, no se le niega a nadie la oportunidad de empezar a hacer y demostrar quién es, no como en otras partes que tienes que pasar por un montón de procesos para luego ser alguien dentro del ministerio. Tú ya eres alguien con solo el hecho de querer, es lo único que nosotros pedimos. Y ahora es una de las personas que se encarga prácticamente de que el evento, la celebración se lleve a cabo, es una persona que se encarga de la parte de la publicidad, es en este momento una de las manos derechas del ministerio, entonces, y han estado en un estado de formación muy grande, porque ahora ya tiene claro para dónde va, qué es lo que quiere, su forma de hablar incluso hasta cambió porque le encontró sentido a muchas cosas, entonces es muy bonito uno ver cómo ese proceso de formación que dentro del grupo realmente tiene ese cambio de estilo, en forma de ser y en forma de pensar. Antes se sentía triste porque se sentía abandonado por Dios y sentía que no era digno, ahora uno lo ve supremamente contento, sus cambios, hasta en su forma de expresar cada una de sus palabras en amor, es muy bonito. Edwin, las flores siempre han sido parte de los rituales religiosos en todo el mundo, en toda la historia de las religiones en el mundo. Si pudieras pensar en una esquina de Medellín, ¿con qué flores la sembrarías y por qué? Bueno, yo pienso que la flor de loto sería una de las más interesantes precisamente por la forma en que ella crece, porque ella crece entre el medio de los lodos. Y entonces cuando ella sale es como en ese estado de búsqueda de la luz y en ese estado de búsqueda de libertad y pureza. Yo pienso que todos debemos estar en ese estado de búsqueda, en ese estado de dejar esas cosas de lodo negativas que nos oprimen, que no nos dejan salir, que no nos dejan estar en un estado pleno de felicidad y poder relucir y saber que siempre va a haber algo bonito, que siempre va a salir a relucir algo. Entonces yo pensaría que podríamos sembrar Medellín con loto. Vecindades diversas de conversar en la esquina, gracias a Edwin por habernos acompañado hoy, además con Caminares, invitándonos a caminar y a transitar otro escenario distinto de la vida, un escenario en el que no estoy excluido de Dios, sino que al contrario, ando con Dios, voy con Dios y en esa perspectiva soy respetuoso de la vida diversa que nos conversa. Recuerden que nos encontramos para conversar todos los viernes de 10 a 11 de la mañana con repetición los martes de 9 a 10 de la noche. Vecindades diversas que conversan en la esquina, corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y ahora en Feria de Flores, además de rumbear y además de pasar bueno, atrévase a mirar con otros ojos a esa vecindad diversa que está a su lado para que nos propongamos posibilidades de entendernos en el respeto. Ven a Medellín, sueños, corazones para descubrir. Aquí la primavera llega y se queda. El barrio, la esquina y la calle te esperan. Mi gente siembra progreso. Hemos cambiado dolores por besos. Perdóneme, Padre, porque he pecado. La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre. Ese es el problema, Padre, que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón. El silencio se va junto a mí.
ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja